Las nieblas de Avalon. Libro 2. La Reina Suprema. De Marion Zimmer Bradley. Capítulo 5. Durante toda la noche, grupos de viajeros estuvieron congregándose ante el castillo. Apenas comenzado el día, Ginebra se asomó para ver la ladera de la colina que conducía al castillo, cubierta de caballos, tiendas y multitud de hombres y mujeres. «Parece un festejo», le dijo a Igraine, que había compartido su lecho en la última noche de su doncellez, y ésta sonrió. El momento en que un rey supremo toma esposa pequeña es un festejo mayor que cualquier otro en estas tierras. Mira, esos son los seguidores de Lot de Orkney. Pensó, sin expresarlo en voz alta. Tal vez Morgana esté con ellos. Cuando era joven decía en voz alta cualquier pensamiento que le pasara por la mente, pero ahora no. «Qué extraño era», dijo Igraine, «que durante todos sus años de fertilidad a la mujer se le enseña a pensar primero y casi exclusivamente en sus hijos. Si se dedica a pensar en sus hijas es únicamente para que éstas, cuando sean mayores, pasen a manos de otro, teniendo que adaptarse a otra familia». Ocurría tan solo que Morgana había tenido a su primer hijo, siempre el más cercano al corazón. Arturo retornó físicamente tras su larga ausencia, pero, como todos los hombres, había crecido tan lejos de ella que ya no había modo alguno de atravesar semejante distancia. Mas, con Morgana, y esto lo descubrió en la coronación de Arturo, la unían lazos del alma que nunca se romperían. Era exclusivamente porque Morgana pertenecía a la estirpe de Avalon como ella. Era esta la razón por la que toda sacerdotisa anhela alumbrar una hija que pueda seguir sus pasos sin llegar a perderla nunca. «Hay tanta gente», dijo Ginebra. «No creía que hubiese tanta gente en toda Bretaña. Y el que tú vayas a ser reina suprema de todos ellos es estremecedor. Lo sé», afirmó Igraine. «Así me sentía cuando me desposé con Uther». Y durante un instante volvió a pensar que Arturo había elegido mal a su reina. Ginebra era hermosa, sí, y tenía buen carácter y buena educación. Sin embargo, una reina debe ser capaz de ocupar su sitio al frente de la corte. Quizá ella fuera demasiado tímida y retraída. Expresándolo en los términos más simples, la reina es la esposa del rey, no solo anfitriona y ama de su casa, ya que cualquier chambelán o ama de llaves puede hacer eso, sino que, como las sacerdotisas de Avalon, es un símbolo de todas las realidades de la vida, un recordatorio de que la vida es algo más que luchas, guerras y dominios. Un rey, cuando todo está dicho y hecho, pelea para proteger a quienes son incapaces de hacerlo por sí mismos, por las mujeres que dan a luz, por los niños pequeños y por los ancianos, hombres avejentados y abuelas. Ciertamente, entre las tribus, las mujeres más fuertes luchan codo a codo con los hombres. Había, desde antiguo, una escuela de instrucción para la guerra regida por mujeres. Empero, desde los inicios de la civilización, era asunto de los hombres cazar y mantener a los invasores alejados del hogar en el que las mujeres embarazadas, los niños pequeños y los viejos se refugiaban. Y era asunto de los hombres
mantener aquel hogar a salvo para ellos. Como el rey se une a la suprema sacerdotisa en el matrimonio simbólico con la tierra, en señal de que llevará la fortaleza a su reino, así la reina, en una unión similar con el rey, crea el símbolo de una fortaleza central que está detrás de todos los ejércitos y las batallas, el hogar y la fortaleza donde los hombres recobran sus fuerzas. Y Grain sacudió la cabeza impaciente. Todos aquellos símbolos sin verdades internas eran apropiados, tal vez, para una sacerdotisa de Avalon, pero ella, Igraine, había sido reina sin necesidad de tales ideas y ya habría tiempo más que suficiente para que Ginebra pensase en tales cosas cuando fuera vieja y no le hicieran falta. En estos civilizados tiempos, una reina no es una sacerdotisa para los aldeanos que cultivan los campos de cebada, del mismo modo que un rey no es el gran cazador que corre entre los ciervos. Vamos, Ginebra, que haya dispuesto para ti doncellas de compañía. Pero, siendo la madre de tu marido, es conveniente que yo te vista para las nupcias, puesto que tu madre no puede estar aquí y arreglarte para este día. La joven tenía el aspecto de un ángel cuando se halló ataviada. Su hermoso pelo flotaba como oro a la luz del sol, casi oscureciendo la luminosidad de la dorada guirnalda que portaba. El vestido era blanco, de un tejido que era como una tela de araña. Ginebra le dijo a Igraine, con tímido orgullo, que se lo habían traído de un remoto país, aún más lejano que Roma, y era más valioso que el oro. Su padre adquirió una pieza para el altar de piedra de su iglesia y otra más pequeña para una santa reliquia, entregándole otra a ella, de la cual había hecho el vestido de novia. Aún le había sobrado para una túnica de gala que era su regalo de bodas para Arturo. Lancelot llegó para acompañarlas a la temprana misa que precedería a la boda. Después, podrían dedicar todo el día a la fiesta y el divertimiento. Hubiera resultado magnífico con la capa carmesí que llevara anteriormente, mas iba ataviado para cabalgar. ¿Te marchas, Lancelot? No, dijo sombrío, pero solo tenía ojos para Ginebra. Como una de las atracciones del día, los nuevos jinetes y la caballería de Arturo mostrarán de lo que son capaces, y yo soy uno de los jinetes que hará exhibición de tales juegos esta tarde. Arturo cree llegado el momento de dar a conocer sus planes al pueblo. Y, de nuevo, Igraine vio aquella desesperanzada y penetrante mirada en sus ojos cuando la dirigió a Ginebra, y el brillo en la sonrisa de la muchacha cuando lo miró a él. No pudo escuchar lo que se estaban diciendo el uno al otro, aunque sin duda sería algo bastante inocente, mas no necesitaban palabras. Igraine experimentó una vez más la angustiosa seguridad de que aquello no iba a dar lugar a nada bueno, sino tan solo al desastre. Recorrieron los corredores. En el camino se les fueron uniendo sirvientes, nobles, todos aquellos que se dirigían a la misa. En las escaleras de la capilla se encontraron con dos jóvenes que, al igual que Lancelot, llevaban largas y negras plumas en la capa. Kai, recordó, también portaba una. ¿Era un distintivo de los caballeros de Arturo? Lancelot inquirió. ¿Dónde se encuentra Kai, hermano? ¿No debería estar aquí para escoltar a mi señora a la iglesia? Uno de los recién llegados, un hombre grande y recio que no obstante, pensó Ginebra,
se parecía a Lancelot, respondió: Guy y también Wayne están vistiendo a Arturo para las nupcias. De hecho, pensé que tú estarías con ellos. Vosotros tres sois como hermanos para Arturo. Él me envió para ocupar vuestro lugar como pariente de Lady Igraine. Señora, le dijo a Igraine, inclinándose, ¿es posible que no me reconozcáis? Soy hijo de la Dama del Lago. Me llamo Balán, y este es mi hermano adoptivo, Balín. Ginebra inclinó la cabeza cortésmente. Pensó: ¿puede este grande y hosco Balán ser en verdad hermano de Lancelot? Es como si un toro dijera que es hermano del más fino de las sementales del sur. Balín, su hermano adoptivo, era bajo y rubicundo, con el pelo tan claro como los sajones y la barba semejante también a la de estos. Lancelot, si es tu voluntad estar con mi señor y rey, dijo. Creo que deberías ir con él, Lancelot, comentó Balán riendo. Como todos los hombres que están a punto de casarse, le traicionan los nervios. Nuestro señor puede luchar con el mismo Pendragon en el campo de batalla. Mas, esta mañana, disponiéndose para su prometida, no parece otra cosa que el muchacho que es. Pobre Arturo, pensó Ginebra, este matrimonio es más una ordalía para él que para mí. Al menos yo no he de hacer más que obedecer la voluntad de mi padre y rey. Experimentó cierta hilaridad, velozmente reprimida. Pobre Arturo, habría tenido que aceptarla por el bien del reino, aunque hubiera sido vieja o fea, o con marcas de viruela. Era otro de sus dolorosos deberes, como conducir a sus hombres a la batalla contra los sajones. Él, al menos, sabía lo que podía esperar de los sajones. Mi señor Lancelot, ¿preferéis hallaros al lado de mi señor Arturo? Dijo con gentileza. Sus ojos le respondieron claramente que no deseaba dejarla. Se había convertido en solo un día o dos en una experta en la comprensión de mensajes no pronunciados. Nunca había intercambiado con Lancelot palabra alguna que no hubiera podido pronunciar en voz alta en presencia de Igraine, su padre y todos los obispos de Bretaña reunidos. Mas, por primera vez, él parecía debatirse entre deseos en conflicto. Lo último que quería es irme de vuestro lado, señora. Pero Arturo es mi amigo y primo. Prohíba Dios que yo alguna vez me interponga entre vos y vuestro primo, manifestó ella y extendió su pequeña mano para que éste la besara. Este matrimonio os convierte en mi leal pariente también. Id con mi señor el rey y decidle, titubeó, sorprendida de su propia valentía. ¿Sería decoroso decir aquello? Contadle que gustosamente le devuelvo al más leal de sus capitanes y que le aguardo con amor y obediencia, señor. Lancelot sonrió, y a ella le pareció que aquella sonrisa tiraba de algún recóndito hilo en su interior, haciendo que sus labios se movieran a la par que los de él. ¿Cómo podía ser tan sensible a sus gestos? Toda su vida parecía concentrarse en el tacto de aquellos labios en sus dedos. Tragó saliva y, de repente, supo la naturaleza de sus sentimientos. A pesar de su sumiso mensaje de amor y obediencia a Arturo, hubiera vendido su alma para hacer retroceder el tiempo y poder decirle a su padre que sólo accedería a desposarse con Lancelot y jamás con ningún otro. Era algo tan real como el sol que la rodeaba y la hierba bajo sus pies,
¿Tan real? Volvió a tragar saliva. Tan real como Arturo, a quien ahora engalanaban para la boda, mientras ella iba a la Santa Misa para prepararse. ¿Es una broma de Dios que yo haya ignorado mis sentimientos hasta que ha sido demasiado tarde? ¿O es alguna perversa treta del demonio para apartarme del deber para con mi padre y mi marido? No oyó lo que dijo Lancelot. Solo se apercibió de que había soltado su mano, dando la vuelta para alejarse. Apenas escuchó las amables palabras de los hermanos Balin y Balan. ¿Cuál de ellos era el hijo de la sacerdotisa del lago? Balan, hermano de Lancelot, aunque no se parecía a él más que un cuervo a una gran águila. Se dio cuenta de que Igraine le estaba hablando. Te dejo con los caballeros, querida. Deseo hablar con Merlín antes de la misa. Tardíamente, Ginebra supo que Igraine esperaba su permiso para marcharse. Su rango, ya como reina suprema, era algo real. Difusamente oyó sus propias palabras dirigidas a Igraine cuando ésta se retiró. Igraine cruzó el patio, pidiendo excusas a las personas a quienes tenía que apartar para conseguir el paso en su búsqueda de Taliesin entre la multitud. Todo el mundo vestía ropas de fiesta, menos él, que llevaba su habitual túnica gris. «Padre», «Igraine», «hija». Taliesin bajó la vista hacia ella y a Igraine le pareció reconfortante que el viejo druida le hablara como cuando tenía 14 años. Pensaba que te encontrarías atendiendo a la novia. ¡Qué hermosa es! Arturo se ha encontrado un tesoro. También he oído decir que es lista, culta y piadosa, lo cual agradará al obispo. Padre, le suplicó Igraine, bajando la voz para que nadie pudiese oírla. Debo preguntaros esto. ¿Hay algún remedio honorable por el que Arturo pudiera evitar este matrimonio? Taliesin parpadeó, consternado. No, no lo creo. No cuando todo esté dispuesto para unirlos tras la misa. Dios nos ayude. ¿Es estéril o indecorosa o...? Merlín sacudió la cabeza angustiado, a menos de que fuera leprosa y lo llevara en secreto o tuviera un hijo de otro hombre. No hay modo alguno de detenerlo. Incluso entonces no se podría soslayar el escándalo o la ofensa, haciendo que Leodengrance se convirtiese en un enemigo. ¿Por qué lo preguntas, Igraine? La considero virtuosa, pero he visto el modo en que mira a Lancelot y éste a ella. ¿Qué consecuencias se pueden derivar de esto salvo la desgracia, cuando la novia está enamorada del mejor amigo de su prometido? Merlín la miró de forma penetrante. Sus viejos ojos veían tan bien como siempre. Oh, se trata de eso, ¿verdad? Siempre he pensado que Lancelot tiene demasiados encantos y atractivo para su propio bienestar. Mas es joven honorable, después de todo. Puede que solo sean caprichos de juventud, y cuando los novios estén casados y yazcan juntos, lo olviden o piensen en ello como una cierta nostalgia, como en algo que podría haber ocurrido. En 9 casos de 10, diría que estáis en lo cierto, repuso Igraine, pero a ellos no les habéis visto, y yo sí. Merlín suspiró de nuevo. Igraine, no afirmo que estés equivocada, pero cuando todo está hecho, ¿qué remedio queda? Leodengrance lo encontraría tan insultante que iría a la guerra contra Arturo,
y éste ya tiene bastantes problemas en su reino. ¿No has oído hablar de ese rey del norte que ha enviado un mensaje a Arturo diciendo que ha cortado las barbas de 11 reyes para hacerse una capa y que Arturo debía rendirle tributo o vendría a cortársela también a él? ¿Y qué hizo Arturo? Le respondió a través de un mensajero que su barba apenas había crecido aún y no le serviría para la capa. Mas, si la quería, podía venir a buscarla, si conseguía abrirse paso entre los cadáveres de los sajones. Y le envió la cabeza de uno de ellos, muerto en la última refriega de la que acababa de regresar, diciendo que aquella barba era la más adecuada para la capa que de un amigo a cuyo lado debería combatir. Finalmente, dijo que él podía enviar un presente a un rey amigo, pero que no exigía tributos ni los pagaba. Así pues, todo quedó en nada, aunque como puedes ver, Arturo no debe aumentar el número de sus enemigos, y Leodengrance sería uno terrible. Más le vale casarse con la muchacha, y creo que afirmaría lo mismo aunque la hubieses encontrado en el lecho con Lancelot, lo cual no ha sucedido y no es probable que suceda. Y Grain descubrió que se estaba retorciendo las manos. ¿Qué haremos? Merlín le acarició ligeramente la mejilla. Haremos lo que siempre hemos hecho, lo que debemos hacer, acatar la voluntad de los dioses. Haremos cuanto sea posible. Ninguno de nosotros está embarcado en este asunto para conseguir nuestra felicidad, pequeña. Tú que fuiste educada en Avalon, lo sabes. Cualquier cosa que intentemos hacer para conformar nuestro destino solo tendrá éxito si coincide con la voluntad de los dioses, o, como sin duda el obispo preferiría que dijera, con la de Dios. Cuanto más viejo me hago, más me convenzo de que no existe ninguna diferencia entre las distintas palabras que se emplean para expresar las mismas verdades. La dama no se alegraría de oíros afirmar eso, dijo un hombre moreno y de delgado rostro que se hallaba tras él, vestido con los oscuros ropajes que podían pertenecer a un sacerdote o a un druida. Taliesin se dio media vuelta y sonrió. No obstante, Vivian sabe que es cierto, al igual que yo. Y Grain, creo que no conoces al nuevo jefe de los bardos. Le he traído para que cante y actúe en la boda de Arturo. Kevin. Señora. Kevin hizo una reverencia, y Grain observó que caminaba apoyándose en un bastón tallado. El arpa en su estuche la llevaba un muchacho de unos 12 o 13 años. Muchos bardos o arpistas que no eran druidas estaban ciegos o tullidos. Era raro que ningún muchacho sano dispusiera de tiempo y ocio para aprender tales artes en aquellos días de guerra. Mas los druidas solían escoger a aquellos que no tuvieran taras corporales y fuesen animosos de espíritu. Era extraño que algún hombre con deformidades fuera admitido en el adiestramiento druida, ya que se entendía que los dioses marcaban las imperfecciones interiores de aquel modo. Pero habría sido inexcusablemente duro hablar de ello. Solo podía imaginar que sus dones eran tan grandes que había sido aceptado a pesar de todo. La había disuadido de su propósito, y cuando reflexionó, se dio cuenta de que Taliesin tenía razón. No había manera de detener las nupcias sin el escándalo y probablemente la guerra. En el interior del edificio de adobe y argamasa en el cual se hallaba la iglesia, llameaban las luces y la campana comenzó a replicar. Y Grain se adentró en la iglesia.
Taliesin se arrodilló rígidamente, y lo mismo hizo el muchacho que portaba el arpa de Kevin, pero éste no lo hizo. Por un instante Igraine se preguntó si, no siendo cristiano, estaría desafiando los oficios, como Uther una vez pareció hacer. Luego decidió, considerando la torpeza de sus andares, que posiblemente tendría una pierna rígida y no podía doblar la rodilla ni lo más mínimo. Vio cómo el obispo miraba hacia un lado, frunciendo el ceño. Escuchemos las palabras de Jesucristo, nuestro Señor, empezó el obispo. Mirad, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos, y sea lo que fuere que pidan en mi nombre, así se hará. Igraine se arrodilló, cubierto el rostro con el velo, pero se apercibió, no obstante, de que Arturo, que había entrado en la iglesia con Kay, Lancelot y Owain, llevaban una fínica túnica blanca y una capa azul, sin más ornamento que la corona de oro con la que fue ungido y el carmesí y las joyas de la vaina de la gran espada. Le parecía ver, sin emplear sus ojos, a Ginebra, con su ligero vestido blanco, toda blanca y dorada, al igual que Arturo, arrodillada entre Balín y Balán. Lot, canoso y delgado, estaba situado entre Morgaus y uno de sus hijos más jóvenes, y tras él, como si fuera un arpa, hubiese emitido una alta y prohibida nota entre los cánticos del sacerdote, levantó la cabeza con cautela e intentó ver a quien se arrodillaba ahí. La faz y la silueta de Morgana estaban escondidas tras Morgaus, pero le parecía que podía sentirla ahí, como si fuese una nota equivocada en la armonía del sagrado sacrificio. Volvía, al cabo de todos aquellos años, a leer los pensamientos. En cualquier caso, ¿qué hacía una sacerdotisa de Avalon en el templo? Cuando Vivian los visitaba, a Uther y a ella en los años de su matrimonio, casi siempre se había abstenido de asistir al divino servicio, y en las escasas ocasiones en que asistió, se limitó a escuchar y observar con la cortés y grave atención que el acto requería. Ahora podía ver a Morgana. Había cambiado. Estaba más delgada, más hermosa, sencillamente vestida con la fina lana oscura, con un apropiado tocado blanco en la cabeza. Nada hacía salvo permanecer arrodillada con la mirada baja, dando la imagen de una respetuosa atención. Pero incluso el sacerdote, al parecer, podía captar el trastorno y la impaciencia que de ella emanaban. Se detuvo 2 veces y la miró, aunque en modo alguno podría haberla acusado de hacer algo que no fuera completamente decoroso y apropiado. Por tanto, al cabo de un instante, continuó el oficio. La atención de Igraine también había sido alterada. Procuró mantener la mente puesta en el servicio. Murmuró las respuestas adecuadas. Sin embargo, no podía pensar en las palabras del sacerdote, ni en su hijo que estaba desposándose, ni en Ginebra, que podía sentirlo sin verlo. Miraba a su alrededor a través del velo que la cubría, tratando de descubrir a Lancelot, que se hallaba junto a Arturo. Ahora únicamente podía pensar en su hija. Cuando el oficio hubiera terminado y también la boda, podría verla, saber dónde había ido y qué le había pasado. Entonces, al levantar la vista solo un momento, mientras el clérigo leía la historia de las bodas de Caná
y mirar a Arturo, observó que sus ojos también estaban clavados en Morgana.